¿Será que nos animaremos los argentinos a analizar y a interpelar, a enfrentar con mucha crudeza y mucha realidad la enseñanza que nos deja la selección nacional y sobre todo sus dirigentes, en este caso la calidad de su capitán, Leo Messi, y la calidad y la moral de su técnico, Lionel Scaloni? Y a propósito de eso quiero leerle la cara y la seca de la realidad de hoy. Quiero compartir eso con usted. Como una especie de contracara, ¿no? Hablando de contracara. Dice Scaloni, el peor ejemplo de la clase política. De esa clase política que integra, por supuesto, uno de los ejemplos, que es el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez. Habla poco y hace mucho. Vaya, como ejemplo, ganó una Copa del Mundo sin nunca prometerla. Su concepto de lucha consiste en trabajar en forma inteligente y programada durante mucho tiempo y siempre con humildad. No en cortar calles, romper cordones o hacer discursos a los gritos con malas palabras. Cuando le preguntaron por qué el cuerpo técnico no usaba trajes y solo vestían las remeras y buzos que le daban la AFA, él contestó que ese dinero no era de él para disponerlo. ¿Se entiende? ¿Hay alguna semejanza con lo que yo le decía de un político de Resistencia que utiliza los dineros públicos para las cuestiones privadas? Nunca se le escuchó hablar mal de nadie, incluidos sus contrincantes y gente que lo atacó. Ganó las 3 copas que disputó sin pisar ni joder a nadie. Su contrato incluía, escuche bien esto, un sueldo muy bajo para ese puesto, cosa que no le importó, ya que su único objetivo era recuperar la gloria y darle una alegría a todo el pueblo. Pese a que tiene jugadores muy queridos por él, por ejemplo Paredes, quien lo abraza cada vez que puede, no le tiembla el pulso si tiene que sacarlo en pos del rendimiento del equipo. Hasta ahora, donde se conoce, no tiene ningún familiar, amigo, pariente o amante cobrando un sueldo en la AFA. Predicando con el ejemplo, logró que todo el grupo tenga y se exprese con la misma humildad y educación que él. Nunca habló de él, estado en que había recibido la selección. Quizás el factor más letal que tenga contra la clase política sea su falta de experiencia, dice este escrito que circula por las redes. Cada vez que escuchemos a algún candidato diciendo que a su adversario le falta experiencia para gobernar, le vamos a contestar, ¿y Scaloni? Qué lindo esto para la oposición, ¿no? Sobre todo para los candidatos o precandidatos a gobernador que hablan solamente de Capitanich en vez de proponer qué van a hacer e imitarlo a Scaloni. Y a propósito de esto, quiero leerle la contracara, la otra situación.
el derecho a réplica que sacó Rubén Coco Rufino, sobre la acusación que le hizo el intendente de Resistencia, saliendo en todos los medios, con estridencia, descalificándolo, a un dirigente que ha demostrado un trabajo exitoso en el sector bancario y no menos exitoso en el Banco del Chaco, ya que integra el grupo accionista. No es menor el tema. Dice la respuesta de Rufino al intendente de Resistencia: señor director de Norte, esto salió publicado en el diario Norte, no sin sorpresa he leído declaraciones del intendente de Resistencia en la que me hace responsable de que por impedir una clara y flagrante violación de la ley y en defensa de los intereses del nuevo Banco del Chaco y por ende de sus clientes y depositantes, no le permita a él violarla impunemente como ha sido su práctica normal y habitual durante su triste y lamentable historia política. ¿Usted se acuerda que el intendente nos quitó la pauta publicitaria e incluso se tomó atribuciones también quitándonos la pauta en la Cámara de Diputados? La pregunta es qué hacen los diputados, si los maneja Gustavo Martínez, pero bueno, esa es otra historia. Pero insisto, hasta los diputados de la oposición que lo critican a Capitanich, ¿qué tendrían que decir de Gustavo Martínez? ¿Se acuerda que por traer a esta mesa de trabajo a políticos que cuestionaban la actitud de Gustavo Martínez, el intendente nos cortó la pauta? Pareciera ser de que no estaba tan equivocado este programa, que en algún momento, por supuesto, lo vamos a convocar a Rubén Rufino, pero las cosas que dice Rufino son más fuertes que incluso las que dijo el ex senador Eduardo Aguilar, o las que dijo aquí Fabricio Volati, o las que dijo incluso Carlos Salom, ambos concejales. Dice Rufino: política que le permitió ocupar lugares para los cuales no estaba capacitado y cuyo único accionar en todas ellas fue a través de la prepotencia, el matonismo y la extorsión política. Extorsión que ejerce sobre esta empresa, esta productora, que incluso le cuento a usted, intendente, que gracias a su prepotencia nosotros vamos a tener que tomar medidas incluso con los empleados. Es responsabilidad suya quitarnos una pauta que usted no nos dio. La pauta viene de hace mucho tiempo y que incluso cuestionábamos a otros intendentes y nunca osaron hacer lo que usted hace. Pero sigo leyendo. Siempre transitando los límites de la legalidad. Así también fueron sus consecuencias, el estado lamentable en el que quedaron los organismos del Estado que administró y que aún hoy sufren los desvíos a que fueron sometidos. Este es el modus operandi cuyo instrumento es la extorsión política y el apriete para que papá Coqui cubra los desastres que dejó. Algunos ejemplos. Cuando le tiró a Capitanich
todos los vehículos de SAMEP en la Casa de Gobierno para que él le dé fondos. El más reciente, la maniobra que intentó hacer para la solución del transporte urbano de la ciudad, pretendiendo entregarles los servicios a 2 empresas truchas de Buenos Aires. Después del escándalo tuvo que intervenir papá Coqui para poner los fondos y hacerse cargo del llamado a licitación. Otra muestra del accionar de este personaje en su total falta de solidaridad y respeto hacia sus empleados. En todos los lugares donde estuvo, nunca pagó los aportes y retenciones de los empleados, fondos de salud pública y los correspondientes al INSEP. ¿Y quién termina poniendo? Papá Coqui con fondos del Estado provincial. Este tipo de maniobras ha sido una constante en su accionar en todos los lugares por lo que pasó. Esta clase de dirigentes políticos debería ser en el seno de nuestra sociedad una especie en extinción. Todo lo que toca destruye y le hace un daño inconmensurable a la política. Pretender suplir su falta de formación e inteligencia, reemplazándolas con actos de matonismo y la extorsión permanente como amenaza, lo obliga a conducirse con las limitaciones intelectuales que tiene, con soberbia y prepotencia. Soberbia que José Ingeniero describe en su libro El hombre mediocre como un atributo precisamente de los mediocres. Está claro que este adjetivo de extorsionador con el cual me califica es un mensaje subliminal para el gobernador Capitanich, diciéndole, si el banco no lo me da, me lo tenés que dar vos. No hay otra explicación para este acto de atropello que pretendió realizar para que el banco le dé un crédito de 480 millones de pesos que no pensaba pagar, porque al mismo tiempo saca por ordenanza un impuesto a los ingresos brutos, disfrazado de tasa de industria y comercio, tasa que el banco paga y pagó siempre, como lo pagan todas las actividades comerciales del medio. Esta ordenanza inclusiva para las entidades financieras, sacada entre gallo y medianoche a mediados de este año, que pretende ser aplicada exclusivamente sobre el total de los ingresos nominales de los bancos, sin ningún tipo de deducción, que arranca de 300 millones de pesos y que por efecto de la inflación puede subir a valores inmedibles. Esto dicho en forma simple, dice Rufino. Y sigue Rufino señalando. Es decir, el banco tendría que hacerse cargo de todos los desmanes negociados y pésima administración de este intendente, aportándole recursos para su desmanejo. El Banco del Chaco, por ser un banco con asiento en toda la provincia y con presencia en todos los rincones de su territorio, concentra prácticamente el 80% de los ingresos que generan todos los sectores económicos y financieros de esta provincia. Nunca puede compararse con los ingresos que generan los otros bancos privados que tienen su asiento en nuestra ciudad capital, 14 en total, que concentran entre todas ellas el 20% restante de los ingresos. Como decía Perón, esto es fuerte, no hay nada peor que un bruto con iniciativa. Para tratar de entender cómo pretende este señor. Primero, atribuirse facultades legislativas que no tiene, queriendo sacar un impuestazo disfrazándolo de tasa. Segundo, aplicarla sobre una base imponible absolutamente desproporcionada, confiscatoria, arbitraria e inconstitucional. El banco, como correspondía, ha presentado un amparo a la justicia desde el instante mismo de la vigencia de esta ordenanza trucha y seguirá por ese camino. No vamos a permitir que este personaje pretenda poner su mano larga,
Epa, mano larga. Ladrón, le está diciendo. En nuestro banco, en un intento de saquearlo. Estamos con un banco consolidado financiera y económicamente. Es nuestra responsabilidad como trabajadores y del gobierno como accionista mayoritario, con más del 70%, garantizar su buen funcionamiento. Por lo tanto, no vamos a permitir, como no lo hemos permitido nunca, que venga esto es fuerte, cualquier inescrupuloso y marginal a pretender apoderarse de la caja de nuestro banco, y digo nuestro porque es de todos los chaqueños que han depositado su confianza en nosotros para el cuidado de sus ahorros. No debe ilusionarse que por cambiarse el look podrá engañar a la sociedad chaqueña. En todas las encuestas que aparecen, tanto nacionales como provinciales, sean oficialistas como de la oposición, figura como el político con mayor imagen negativa. ¿Por qué será? Firma Rubén Belmar Rufino, secretario general, Asociación Bancaria de Resistencia. Una carta durísima, que ya ganó los estrados nacionales. Y la pregunta es, ¿entendió el intendente? Hasta la